Inko sonrió al representante Kakurete mientras le entregaba un bocadillo casero. Siempre aceptaba sus bocadillos después de dar un discurso. Gracias, Inko. No deberías haberlo hecho. Y él siempre dijo que ella no debería haberlo hecho. Ella sacudió su cabeza. Por supuesto que debería haberlo hecho. No importa lo que haya dicho esa vez, ella sabía que Imoku Kakurete no era Izuku. Lo había dicho para consolarla. Él se había disculpado más tarde y aunque Inko quería desesperadamente que sus palabras fueran verdad, sabía que no lo eran. Sin embargo, él era el único hombre que se había asegurado de que la investigación sobre la desaparición de Izuku nunca fuera olvidada. Él fue quien hizo que la policía buscara nuevas pistas. Él fue el hombre que se aseguró de que el mundo no se hubiera olvidado de Izuku. Incluso había nombrado una pieza de legislación en honor a Izuku. Se trataba de los derechos de Kirkles. Fue suficiente para hacerla llorar a veces. Y cuando lo hiciera, él era alguien que la consolaría, entregándole un pañuelo en silencio y asegurándose de que se recuperara. Entonces, ¿cómo no podía asegurarse de que él tuviera golosinas y otros productos caseros? Vivía solo y, como representante, ella no tenía idea de si él sabía cocinar, ni siquiera si tenía tiempo. Podría ir a los restaurantes más exclusivos. Ella lo sabía, pero él siempre aceptaba su cocina y siempre la felicitaba por el sabor. Él también fue genuino al respecto. Si no era así, estaba segura de que después de todos estos años, habría encontrado la forma de decírselo. Como resultado, cada vez que la representante Kakurete estaba dando un discurso en su área, o incluso un poco lejos, siempre estaba allí con bocadillos. De hecho, él había arreglado las autorizaciones para ella, para que estuviera siempre a mano. Inko fue realista. Imoku viajó más de lo que pudo, y sabía que estaba bien alimentado en ese momento, pero eso no la detuvo. Mordió el panecillo pequeño. Fue hecho especialmente para estar lleno de calorías. Uno de sus asistentes le había dicho a Inko que la peculiaridad de Imoku era alta en calorías. No sabía qué era, pero se aseguró de incluir tantas calorías en sus bocadillos como pudiera. Tazukuri era tan buena como las galletas Koinobori, pero había descubierto que la comida occidental a veces era mejor, ya que a menudo sabía mejor fría. Quería que Imoku disfrutara de sus bocadillos. Siempre sabe tan bien, Inko. Dijo, tomando otro bocado. Ella sonrió y le entregó otro. Este estaba envuelto en una servilleta. Lo guardó en un bolsillo y le dio otro gran mordisco al primero. Luego le sonrió y se estiró para quitar las migas. Inko le devolvió la sonrisa y eso fue suficiente. No pudo retenerlo, y vio como el representante Kakurete se volvía hacia la multitud que se había reunido. Eso era otra cosa que le gustaba del representante. Se preocupaba por las personas con las que hablaba, se preocupaba de verdad. Siempre se tomaba el tiempo para hablar con la gente uno a uno después de sus discursos, no como otros políticos que fueron arrastrados por su seguridad y nunca conocieron a las personas a las que estaban destinados a representar. Había una razón por la que Imoku era uno de los miembros más populares de la Cámara de Representantes. Estaba orgullosa de llamarlo su amigo. Es por eso que ella sonrió y aplaudió mientras él avanzaba, y se volvió con el resto del grupo para seguirlo. Inko había hecho esto con tanta frecuencia que sabía lo que se esperaba. Aquellos que estaban en la multitud de apoyo, donde ella estaba, tuvieron que sonreír, aplaudir y mirar con adoración. Imoku se había reído de la descripción pero no negó su verdad. Ella rastreó la forma de traje del representante Kakurete con sus ojos. Él estaba sonriendo y dando la mano y, en general, respondiendo preguntas. Parecía feliz y la multitud estaba feliz. El mundo cambió tan rápido. Inko no estaba segura de qué era. Alguien no parecía tan feliz. Una punzada de alarma atravesó a Inko, pero no estaba demasiado preocupada. Kakurete tenía guardaespaldas después de todo. No fue hasta que la mujer gritó y sacó un arma que Inko supo que no era solo alguien que no estaba de acuerdo. Asesino de héroes. El grito fue audible incluso sobre el ruido general de la multitud. La mujer sacó el arma. Inko vio la mirada de preocupación en el rostro de Imoku. Era todo lo que necesitaba para actuar. El arma disparó, pero ya estaba saliendo de la mano de la mujer. Se estremeció Inko. La bala la alcanzó justo un momento antes de que llegara el arma. Se tambaleó, pero vio moverse a los guardaespaldas de Imoku. Dos cañonearon contra la mujer mientras otros dos lo protegieron. Ella sonrió, incluso mientras caía. No lo había golpeado. La multitud gritó y la mayoría corrió. Las armas no eran desconocidas en su sociedad, pero eran bastante raras.
Fueron lo suficientemente sabios como para correr. Inko. El grito fue claro. Sintió unas manos presionando su costado, cubriendo la herida. Alguien cogió el arma. Consigan paramédicos. Había pánico en la orden, pero era lo suficientemente imponente como para obedecerla. Inko miró al cielo. La gente se apiñaba a su alrededor. Podía sentir los pasos a través del suelo. Inko, mírame. Eso no fue difícil de hacer. Reconoció que Imoku se cernía sobre ella. Sus rizos verdes caían sobre su rostro, que estaba retorcido por la preocupación. Sus ojos estaban muy abiertos. Estaban dolidos. Está bien, dijo. Lo haría de nuevo. Lo haría porque se parecía mucho a Izuku porque le daba esperanza. Imoku negó con la cabeza. Quédate conmigo, ordenó. Reconoció el tono. Fue lo mismo que cuando le dijo a la multitud que confiara en él. Llevaba poder y se sintió obedecer. ¿Cuánto tiempo? Gritó Imoku, mirando hacia arriba. Inko podía ver su cuerpo. Podía sentir el dolor sordamente. Era extraño, no era tan abrasador como esperaba. Podía ver su sangre en el traje de Imoku. Mantuvo sus manos sobre su abdomen, sosteniendo la herida, y luego lo empujaron. Inko no reconoció a la gente pero conocía el uniforme. Paramédicos. Uno de ellos le puso una gasa en la herida, mientras que otro le cubrió la cara con una máscara. Solo entonces, con la sensación del oxígeno, se dio cuenta de lo difícil que había sido respirar. Se oyó un sonajero a su lado y vio la pata de una camilla antes de que la subieran. Inko miró a Imoku. El hombre todavía estaba de pie. Su sangre estaba en su traje. Estaba sorprendentemente rojo y había una mirada de dolor en sus ojos. Parecía afligido. Inko se sintió enferma. Lo siento, Iz. Y luego no supo más. Afop. Izuku realmente no vio salir la ambulancia. Se limitó a mirar el área en la que había estado, incluso cuando los curiosos regresaron al área. Hubo preguntas gritadas y el flash de las cámaras. No los escuchó. No lo vio. Ese era Inko en la ambulancia. Su madre. Su verdadera madre, no la ficción que Toga estaba jugando. No sabía qué hacer. Sus guardaespaldas lo ayudaron a levantarse, pero aún no sabía qué hacer. Quería seguirlo. Quería gritar, enfurecerse, quería herir a alguien. Izuku se giró para mirar dónde la mujer había estado parada. Ahora había un grupo de policías allí. La tenían esposada. No fue suficiente. Ella lo estaba mirando desafiante. Izuku tembló. Señor. Está entrando en shock. La voz preocupada era uno de sus guardaespaldas. A Izuku no le importaba. ¿Conmoción? No importaba. La mujer aún estaba libre. Señor, venga por aquí por favor. Antes de que pudiera hacer algo, sus guardaespaldas se apiñaron a su alrededor y lo condujeron hacia el auto que había usado para llegar aquí. Izuku se sacudió. No podía permitirse el lujo de sorprenderse ahora, y pronto podría ir a ver a su madre. Ella estaba en buenas manos. Eso sería suficiente. Dejó de moverse. Señor, por favor. Está bien, dijo en voz baja, y empujó la pared de hombres a un lado. La policía había hecho retroceder a los transeúntes y ahora había un cordón. Los gritos de los reporteros comenzaron de nuevo cuando emergió del muro protector de su seguridad. Él miró a su alrededor. Todavía había sangre en el suelo. Izuku se mordió el interior del labio antes de llorar. El dolor de eso le quitó las lágrimas de los ojos y rebuscó en su bolsillo, caminando hacia el área donde había sangre. Izuku se arrodilló y colocó el pequeño panecillo allí. Parecía extraño, pero luego se dio la vuelta y se alejó, permitiendo que sus guardaespaldas lo metieran en su auto. Dejemos que los reporteros hagan lo que quieran con el gesto. Sabía lo que significaba. Una vez dentro de su vehículo, Izuku se estremeció, pero rápidamente se recompuso. Realmente no había visto a su atacante hasta que fue demasiado tarde. Había estado pensando en la transmisión de Hisashi llamada. El hombre tenía un nuevo segmento y había aparecido en él. El segmento en sí era una tontería. ¿Quién se parece a otra persona? La sugerencia de que Olmigatinis Prime era un nuevo Arnold Schwarzenegger era histérica. Al menos, había sido una vez que Izuku había buscado a la figura histórica. Pero Imoku no necesitaba la sugerencia telefónica de que él era Izuku Midoriya. Al menos el idiota que llamó con la sugerencia no era Bakugou. Eso habría sido demasiado obvio, incluso para el grupo que se le oponía. Ya sabía que Bakugou estaba con ellos, pero habían tenido cuidado de mantenerlo en un segundo plano. Oh, estaba en juego. Su ataque a Toga fue prueba de ello.
Que se postulara a Biosimip como guardia era otro, y la policía podía decir todo lo que quisieran que Kirishima había arrestado a Ujiko, lo sabía mejor. Entonces la persona que llamó no fue Bakugou. Pero eso solo significaba que había alguien más en la alianza, como le gustaba llamarla. Creía conocer a la mayoría de ellos. Mirio era su rostro público. El niño se postulaba para un cargo en la Cámara de Representantes. No se postulaba en el mismo electorado que Imoku. No eran tan estúpidos, pero él se postulaba en otro y era razonablemente popular. Ese fue el trabajo de Sidney Teye. Tomura debería haberlo matado, no solo haber eliminado su peculiaridad. El hombre era inteligente y obviamente era el cerebro de la operación. Bakugou fue el gruñido. Él haría el trabajo que no se les podía ver haciendo y Aizawa era claramente el que estaban usando para hacer investigaciones. El hombre tenía habilidades, pero Imoku estaba igualmente seguro de sus habilidades. Sensei no le había enseñado a ser el segundo mejor, después de todo, hubo otros involucrados. Izashi era uno y pensó que All Might estaba involucrado, pero el hombre nunca fue visto directamente. Probablemente había otros también, desempeñando roles según fuera necesario. En realidad, probablemente debería incluir al oficial de arresto de Ujiko en la alianza. No creía que Shouto Todoroki estuviera involucrado, pero al mismo tiempo, por lo que Imoku había aprendido del oficial de las fuerzas especiales, Todoroki no lloraría si algo sucediera. No era ese tipo de hombre. Así que se había distraído. Se habían reído de la mayoría de las sugerencias sobre aquellos que se parecían. Excepto el suyo. La reacción a la suya no fue tan jovial. Al menos no creía que lo fuera. Había estado pensando en ello, preguntándose si había reaccionado exageradamente cuando tuvo lugar el ataque. Podría haberlo detenido. Spark podría haber evitado que la pólvora se encendiera. Tal vez. Ahora Inko estaba herido y estaba sentado en su vehículo, cubierto de sangre. Imoku miró a eso, su asistente personal. El hombre era blanco pero estaba funcionando. Informe a la policía que deseo presentar cargos, le dijo. Y financiaré cualquier cargo que Inko quiera traer, agregó. Eso asintió con la cabeza, anotándolo. Averigua quién es, dijo señalando con una mano a la mujer que la policía tenía esposada. Fue solo entonces cuando notó la sangre que cubría sus manos. Sangre de Inko. Eso asintió de nuevo. Señor, tenemos que llevarlo al hospital para un chequeo y la policía querrá hablar con usted. Imoku asintió, resolviendo deliberadamente el problema. Dile a los detectives que estoy disponible cuando lo necesiten, dijo. La oración no era una fórmula de memoria, pero se esperaba la respuesta. Entonces, vamos a llevarte al hospital, dijo eso mientras dos guardaespaldas subían al vehículo. Imoku asintió. Sería bueno ver a Inko. Solo después de su llegada se dio cuenta de que era para él. Dejó que los médicos hicieran las pruebas que querían. Puede que todavía estuviera sorprendido, pero sabía lo que iba a hacer. El concepto de misericordia no figuraba en sus planes. Afop. Y Miko sabía que había un problema cuando apareció Kurohiri, un montón de ropa en su mano brumosa. Ven conmigo, la instrucción fue concisa. Compartió una mirada con Dabi. El villano del fuego no parecía estar mejor informado. Alguien le disparó a Imoku, explicó la puerta de distorsión de la liga. Eso llamó su atención. Toga se disparó y tomó el traje. Sabía lo que se necesitaba ahora. Antes de cambiarse, abrió su bolso y buscó el frasco de sangre correcto. Se lo bebió de un solo trago y sintió que sus rasgos cambiaban. Luego se puso el traje y Kurohiri se convirtió en otra puerta por la que caminó. Le tomó un momento reconocer su apartamento. Esto se verá más natural, explicó Kurohiri. Y Miko quería discutir pero sabía que era verdad. Ella le dio al villano de la niebla una débil sonrisa. Incluso cuando estaba preocupado, Kurohiri seguía pensando. Como Imoku. Toga agarró su bolso de madre, el que usaba cuando era la madre de Imoku, y salió corriendo de su apartamento, cerrando la puerta detrás de ella. En la base del edificio de apartamentos, paró un taxi. Era frustrante tener que hacer eso, cuando Kurohiri podría haberla puesto donde necesitaba ir, pero tenía sentido. Si alguien cuestionaba las cosas, descubrirían que salió de su apartamento, lo cual era completamente normal. Sería bueno que pudieran prescindir de las ficciones. Buscó en su teléfono en el taxi y descubrió lo que sucedió. Los informes dijeron que un transeúnte había sido golpeado. Y Miko sintió alivio por eso, pero eso no cambió el hecho de que alguien le había disparado a Izu. Los informes decían que el agresor era una mujer. Y Miko no estaba contenta con eso,
Pero significaba que probablemente tendría que cuidar de la mujer, porque no había absolutamente ninguna duda al respecto. La liga no permitiría que dispararan contra su jefe. Había una pandilla de reporteros en las puertas del hospital. Pagarle al taxista le dio a Himiko unos momentos para calmarse antes de salir. Al menos esta forma no era muy conocida y se las arregló para empujar a los reporteros hacia el blanco de la recepción del hospital. Allí vio a uno de los guardaespaldas de Himiko, señora Kakurete. La llamada fue lo suficientemente fuerte como para llamar su atención, pero afortunadamente no lo suficientemente fuerte como para atraer la atención del exterior. Toga se acercó cojeando al hombre, odiando la forma que tenía ahora. Al menos, ser reconocida significaba que no tendría que demostrar a seguridad quién era. Por aquí, por favor. Himiko ha pasado por aquí. Himiko asintió mientras el guardaespaldas le mostraba el camino. ¿Qué pasó?, preguntó con urgencia. Toga había leído los informes, pero era mejor escucharlos de primera mano. Hubo un tirador, fue la sombría respuesta. Había una nota de culpa en el tono. Debería haber. El trabajo del guardaespaldas era asegurarse de que no hubiera nada de eso. Himiko no se dio cuenta, pero la señora Midoriya sí. Hizo algo y fue golpeada. Himiko se mordió el labio. Ella no sabía qué más hacer. Con el tiempo, había entendido la historia de Izu. Cómo lo había reclutado el fundador de la liga. Cómo había aceptado hacerse mayor y cómo les estaba sirviendo a todos siendo representante. Ella era la única en la liga, aparte de Kurohiri, que sabía toda la verdad. Al principio le había gustado Himiko porque era mayor y la toleraba. Él no respondió con horror a sus sugerencias de cubrirlo con sangre. Simplemente le había dicho que no iba a ser su sangre. Había sido divertido y eso le gustó. Le ayudó que no le temiera como a muchos otros. No tuvo miedo de decirle que se detuviera. Él era genial. Y solo se había vuelto más grande cuando supo que en realidad tenía su edad. Probablemente más joven. Ella era leal a Himiko antes de la liga. Himiko lo había demostrado con bastante frecuencia. Cuando Izuku se puso en contacto con su verdadera madre, ella no sabía qué pensar. Había observado las interacciones con atención antes de relajarse. Había deseo en el movimiento de Izu, pero no era sexual. Fue simplemente el deseo lo que expresó su pesar. Todavía amaba a su madre, pero Toga sabía que él también la amaba. Ella se centró en eso. Además, si ella hubiera tenido el tipo de relación que Izuku parecía tener con su madre real que ella pensaba que tenía, querría seguir estando cerca de su madre. Inko era una buena mujer. Una mujer realmente agradable. Si bien no era lo mismo, Himiko podía ver el eco de su relación en la forma en que Izu la trataba como Himiko. Estamos aquí, dijo el guardaespaldas, señalando una puerta. Toga asintió y entró. Era una habitación pequeña. Había una cama individual, pero Himiko no estaba en ella. En cambio, estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Dije, no quiero que me molesten, gruñó al oír la puerta abriéndose. Él no se volvió. ¿Izu? Himiko susurró con incertidumbre. Sonaba tan enojado. Se volvió. Había lágrimas corriendo por su rostro. Sus ojos verdes estaban casi rojos. Eso es todo lo que vio antes de que hubiera fuertes brazos alrededor de su cintura e Himiko estaba de rodillas frente a ella, sollozando en su estómago. Tentativamente, Toga puso sus manos sobre los hombros de Izu, frotándolos. Era lo que haría una madre. Se agarró con más fuerza, todo su cuerpo temblaba. ¿Izu? Toga volvió a susurrar después de unos minutos. Está muerta, balbuceó. Respiró hondo y tembloroso. Está muerta, repitió. Por un momento, Himiko no supo de quién estaba hablando Izu. Entonces se dio cuenta de quién tenía que ser. Inko Midoriya. Toga no dijo nada. En cambio, se inclinó torpemente y envolvió sus brazos alrededor de Himiko. Dejó que sus rodillas se doblaran hasta quedar sentada en el suelo. Izu estaba prácticamente acostado sobre él, todavía aferrado a ella. Está muerta, repitió. Estaban destinados a ayudarla. No había nada que pudiera decir al respecto. ¿Le dijo a Izu que Inko se había ido a un lugar mejor? ¿Le dijo a Izu que era lo mejor? Ninguno de esos le sonaría fiel. Si intentaba esas excusas, Izu pensaría que ella misma quería a Inko muerta, lo cual era cierto. Hubo momentos en los que pensó en matar a Inko. Himiko nunca lo había hecho porque sabía que entristecería a Izu. Triste así y eso no fue divertido. Me ocuparé de ella, dijo Toga eventualmente. ¿Oms? Preguntó Himiko. La mujer que le disparó, explicó Himiko. La apretó. Toga se sintió feliz por eso.
No puedes, dijo Imoku, oliendo fuerte mientras la miraba. Tenía que ser una posición incómoda. Él estaba acostado boca abajo, sus brazos alrededor de ella, con la cabeza arqueada para mirarla. Izu la soltó y se incorporó, rodando para sentarse a su lado. Y Miko tomó su mano. Por supuesto que puedo, respondió ella. Podría haber querido a Inko muerto, pero quería a Izu más feliz. Y matar a la mujer que había matado a Inko haría feliz a Izu. No, no puedes, repitió con voz temblorosa. Olió de nuevo, tragando mocos. Si la matas, confirmas el vínculo entre la liga y yo, y eso es lo que quieren. No dijo quiénes eran. No tenía por qué hacerlo. Explodó Kill. Los antiguos héroes. La lista no era tan larga, pero existía. Toga Shiseo. Quería acabar con esa lista. Pero. Ella objetó. No pudieron hacer nada. No puedes matarla, confirmó Imoku. Sacó un pañuelo y se secó los ojos. Todavía estaban rojos, y por la forma en que regaron, Miko se dio cuenta de que Izu estaba tratando de no llorar. Además, no la quiero muerta. La quiero con dolor, Shiseo. Ah, eso fue algo que Toga entendió. Ella sonrió. Probablemente se veía extraño en su forma anterior, pero Imoku lo entendió. Se levantó del suelo y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Quiero que grite. Quiero que pida piedad. Quiero que sangre. Todos esos eran sentimientos con los que Miko estaba íntimamente familiarizado. Entonces no permitiré que la maten, le aseguró. Aún no, dijo Imoku, repentinamente helado. No puedes hacer nada contra ella. Yo, por otro lado, puedo asegurarme de que quede enterrada en el sistema legal. Oh, Izu. Eso no es tan divertido. Él suspiró. No lo es, estuvo de acuerdo. Pero no puedes matarla ahora. No puedes tocarla ahora. Respiró hondo y suspiró mientras regresaba a la ventana. Y Miko se movió con él. Nunca dije nada sobre más tarde, agregó Imoku. Y Miko sonrió. Ese era el Izu que ella conocía. Solo dime cuándo. Ella le dijo, acercándose. Imoku envolvió un brazo alrededor de su hombro, atrayéndola hacia sí, como lo haría un hijo con su madre, y se quedaron allí, mirando hacia la ciudad. Afop. Su nombre es Itakeyama, le dijo eso a Imoku mientras entraba a la oficina. Ponga el archivo sobre la mesa, indicó el representante Imoku. Señor. Imoku había querido toda la información que se pudiera recopilar sobre la mujer que había intentado matarlo, pero ahora parecía indiferente. Ponlo sobre la mesa, repitió Imoku. ¿Está bien, señor? No. Eso se sacudió ante la declaración. No fue lo que esperaba. El representante suspiró profundamente. Pero lo estaré, agregó, volviéndose hacia su asistente personal. ¿Has hecho los arreglos? Eso asintió. Sí, señor. Los detalles del funeral están en su diario, le dijo a su jefe. Si estaban en el diario, eso significaba que Imoku asistiría. Ciertos eventos nunca llegaron al diario. Eso significaba que Imoku solo iba hacia ellos si le apetecía, o si había tiempo. Cualquier cosa que llegara al diario era una certeza. El funeral de Inko Midoriya fue un evento. Imoku había bloqueado la hora personalmente, pero dejó que eso averiguara los detalles relevantes. Veré sus detalles más tarde, le aseguró Imoku a eso. Por el momento, haga una cita con Phoenix Wave. Eso asintió. ¿Anuncio? Preguntó. Eso lo ayudaría con la duración de la reunión. No. Instrucciones, le dijo Imoku. El asistente personal sintió que sus ojos se ensanchaban. Imoku Kakurete era propietario de Phoenix Wave, que era responsable de algunas fuentes de noticias en línea. Hace unos años se habían centrado en héroes, pero habían hecho la transición en la sociedad postero a otras noticias. Phoenix Wave tenía varios flujos de noticias e impresos bajo su control, de modo que atendían a una gran variedad de consumidores. Imoku no solía interferir con ellos, excepto para asegurarse de que le estuvieran cobrando a cualquier enemigo político un brazo y una pierna por publicidad, mientras le ofrecían un precio de coste. Yo me ocuparé de eso. Y organizar otro discurso público. Señor. Después de lo que pasó, no se me puede ver intimidado. Eso asintió. No se molestó en intentar discutir. No era su trabajo discutir. Ese fue un trabajo de valores. Él solo hizo los arreglos. ¿Eso es todo? Preguntó Imoku. Sí, señor, reconoció eso. Imoku asintió y eso tomó eso como su despedida. Suspiró cuando salió de la oficina. Imoku realmente se lo estaba tomando muy mal. Esperaba que su jefe se recuperara pronto. Afop. ¿Hicimos algo? Sir Ninteye miró el mensaje de Mirio.
En realidad, estaba orgulloso de su protegido por hacer la pregunta. Fue una buena pregunta. Y la respuesta, por una vez, fue una que Mirio aceptaría. No. Él me respondió. Su pequeña alianza con Aizawa no iba a ser tan estúpida como para intentar asesinar a Imoku Kakurete. Es probable que eso cimente sus políticas. Y si fueran a hacerlo, habrían enviado a alguien mucho más hábil que Yuta Takeyama. La mujer estaba inestable. Ella era completamente inadecuada para cualquier acción. Ahora, en el pasado, cuando ella era Moon Lady, antes de que la liga matara a Kamui Worlds, él la habría considerado para algunas acciones. Su arrogancia y vanidad eran malas, pero podría haber trabajado con eso. Ahora, no, estaba demasiado inestable. Aún así, estaba orgulloso de que Mirio al menos hubiera considerado la posibilidad. Demostró que el niño estaba creciendo, que no era tan ingenuo como había sido. Ninguno de ellos podía permitirse seguir siendo ingenuo. ¿Estás seguro? Había acusación en el mensaje. Le habían prometido contarle todo a Mirio. Ese era su precio para postularse para el gobierno. Estoy seguro, envió de vuelta. Me conoces mejor que eso. No aprobaría un plan tan chapucero, añadió. Es cierto. La respuesta fue casi inmediata. Sir Teye asintió. Al menos Mirio se dio cuenta de eso. Pero también se dio cuenta de que se beneficiarían de la desaparición de Imoku. Lo había pensado, pero no obtendrían el beneficio suficiente. ¿Debería ir al funeral? Ese mensaje fue sorprendente. No sabía que habían invitado a Mirio. Sabía que Imoku Kakurete estaría allí. Dado que la mujer, Inko Midoriya esencialmente había muerto por él, usando su peculiaridad para atraer el arma, e inadvertidamente la bala hacia ella, el político se iba. Y había dejado muy claro que financiaría el procesamiento de la mujer con todo el peso de la ley, tan pronto como los psicólogos la declararan apta para ser juzgada. Fue un recordatorio sutil de su poder. Y Takeyama tenía problemas, pero de alguna manera la política parecía segura de que se la consideraría en el estado de ánimo adecuado para ser juzgada, no para ser internada en alguna institución para recibir tratamiento. Imoku probablemente iba a hacer algo para asegurarlo. Por lo general, Sir Teye estaría feliz con eso. Sería una oportunidad para atrapar al hombre corrupto, pero en este caso fue difícil. Si bien la Oficina de Seguridad Pública de Héroes ya no existía porque no había héroes, sus trabajadores habían sido redistribuidos a otras ramas del gobierno. La mayoría de los trabajadores del gobierno acababan de cambiar de trabajo de oficina, pero los psicólogos estaban divididos. Algunos acudieron a la policía, como consejeros, para hacer frente a la afluencia de héroes que tomaron posiciones allí. Otros habían ido al Departamento de Justicia para evaluar a los delincuentes. Todo lo que Sir Teye sabía era que Imoku ya era dueño de al menos algunas de esas personas. No haría ninguna llamada. Los psicólogos corruptos ya sabrían qué hacer con su declaración. O alguien más estaría haciendo la llamada por él. Había muchas opciones, pero ninguna se relacionaba directamente con Imoku. ¿De quién vino la invitación?, preguntó Sir Teye. Dado que Mirion no conocía a Inko directamente, no sería un insulto si no fuera, pero dependería de quién emitiera la invitación. Estoy bien, ¿y tú? Ah, eso lo decidió. Sí, tienes que ir. Si Imoku había invitado a Mirio entonces, había varias razones posibles para la invitación. Podría estar tratando de asustar a Mirio para que renuncie a su candidatura al parlamento destacando los peligros. Eso era poco probable. Imoku tenía que saber que Mirio había sido un héroe y no se asustaría tan fácilmente. Era más probable que Imoku estuviera tratando de asegurarse de que se conociera a Inko. Se vería bien en la prensa. Y con la prensa que le había dado el intento de asesinato, el segmento de Izashi se había perdido. Sir Teye ni siquiera estaba seguro de si Imoku lo sabía, pero incluso si lo supiera, nadie lo mencionaría ahora en ese segmento. Sería demasiado insensible políticamente. Él suspiró. El momento era demasiado conveniente. Sir Teye sacó una imagen de Takeyama en su teléfono. Examinó al gusano. Él ya sabía todo lo que había que saber sobre ella. Se rumoreaba que ella había sido la amante de Kamui Worlds, pero él no estaba seguro de eso. Parecía ser cierto, dado su colapso después de su muerte, pero atacar a Imoku no iba a traerlo de vuelta. ¿Por qué había atacado ahora? ¿Por qué no antes? Sin embargo, entendía lo que estaba tratando de hacer. ¿Cómo sabía que Imoku era el candidato más probable para ser el líder de la Liga de Villanos? ¿Quién le había dicho? Si fuera Bakugou. No. Sir Teye negó con la cabeza. El vigilante Exploroquillo era tempestuoso pero no estúpido.
Habría ido personalmente por el asesinato antes de intentar que alguien más lo hiciera. Entonces, ¿quién hizo el enlace? ¿O simplemente había tenido suerte? ¿O Imoku fue el instigador de los proyectos de ley que habían visto la caída de héroes, así que tal vez eso fue suficiente para que él fuera el objetivo? Eso tenía más sentido lógico. Si no podía encontrar el enlace, dudaba que ella hubiera podido. Había demasiadas preguntas. Imoku Kakurete parecía sobresalir creando preguntas. Algún día tendría las respuestas. Afop. Katsuki mantuvo sus ojos fijos hacia adelante. Era la única forma en que iba a superar esto. Ignoró el verdugón rojo en su mejilla donde su madre lo había abofeteado. El argumento aún resonaba en su cabeza. Ella no entendió y él no pudo explicarlo. ¿Qué quieres decir con que el representante Kakurete estará allí? Gritó. Mitsuki lo había mirado de manera extraña. Es un honor, idiota. Vieja bruja, dime a qué te refieres. Ese bastardo no puede estar ahí. ¿Eres un idiota? Ella gritó en respuesta. Es un honor que un hombre de su estatura quiera estar allí. Es una oportunidad para tomar fotos. Él había discutido. Realmente no lo fue. Bakugou sabía exactamente por qué Imoku Kakurete quería estar aquí. Si quedara algo de Izuku, querría llorar a su madre. Excepto que no se lo merecía, después del dolor por el que la había hecho pasar. Y luego las mentiras. Imoku seguía dándole a Inko la esperanza de que algún día Izuku regresaría, cuando el bastardo sabía que nunca iba a suceder. ¿Por qué todo con ese bastardo de Deku tenía que ser tan complicado? Era solo otra razón por la que Bakugou quería arruinar su cara engreída. Mitsuki suspiró ante su declaración. Ella había temblado y él pudo ver que estaba tratando de no llorar. Sé que no te gusta el hombre, mocoso, había dicho. Pero no dirás nada. No voy. No si ese bastardo lo está. Su cabeza se había inclinado hacia un lado. Mitsuki lo había abofeteado. Su padre se limitó a mirar. Podía recibir golpes de villano sin inmutarse. No tenían nada sobre su madre. Te vas, había dicho Mitsuki. Y vas a ser educado, mocoso. Kakurete hizo mucho por Inko después de Izuku. Bakugou pudo ver la forma en que temblaban los labios de su madre. La forma en que los estaba mordiendo para contener las lágrimas. La desaparición de Izuku había herido a Inko para siempre. También había lastimado a Mitsuki. Les había hecho daño a todos. Y al bastardo no le importaba. Podría haber vuelto. Incluso como el hombre mayor, podría haber regresado. No lo hizo. Él había elegido esto. Había elegido la liga sobre ellos. Katsuki no tuvo piedad de Deku. No cuando había causado tanto dolor. Se habían metido en el coche y ahora él estaba aquí. De pie con los dolientes, mirando al frente. Imoku Kakurete estaba allí. Estaba cerca del frente. Su traje era negro. Fue ostentoso. Traje negro. La camisa negra. Lazo negro. Los únicos puntos de color en él eran sus ojos y cabello verdes y los gemelos verde oscuro que estaba usando. Estaba pálido, iba acompañado de guardaespaldas y había tomado la posición de principal doliente. Isashi ni siquiera había peleado. El bastardo. El hombre había vuelto para el funeral de su esposa, pero Katsuki ya había escuchado que el hombre estaba vendiendo todos los activos. Ni siquiera iba a quedarse en Japón. No se sorprendió y no cambió nada. En su lugar, se quedó de pie con su familia, deliberadamente sin mirar a ese Deku de mierda, mientras el hombre hacía los movimientos del vuelo. Parecía genuino. Katsuki podía admitir que los movimientos probablemente lo eran, pero eso no era una excusa. Al menos Imoku no tendría la oportunidad de visitar la tumba de la familia Midoriya. Isashi llevaría allí las cenizas de Inko. Eso es lo que el político no pudo cambiar. Antes de que él se diera cuenta, la ceremonia había terminado. Bakugou estaba agradecido por la oportunidad de irse. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría quedarse callado ante las lágrimas que Imoku seguía limpiando de sus ojos. El hombre fue la causa de tanto dolor para Inko y ahora su muerte. Deku nunca pudo responder por eso. Pero antes de que pudiera abrirse paso hacia el coche, su madre lo agarró y los ojos de Bakugou se abrieron cuando se dio cuenta de que lo estaba arrastrando hacia el séquito del político. ¡No! Él retrocedió. Podía salir de las garras de los villanos, pero su madre se mantuvo firme. «¿Estás haciendo esto, mocoso? Vieja bruja». «No». Él insistió. Ella no se detuvo. Su argumento llamó la atención y Katsuki sintió ojos verdes sobre él. Él se congeló. Había una cierta cualidad en la mirada de Imoku que se sentía pesada.
Él le devolvió la mirada, desafiando al maldito Deku a decir algo. Sabía quién era Imoku. Imoku sabía que él sabía. Su desafío fue devuelto, en la sonrisa de suficiencia que le dedicó el maldito Deku. Había un desafío en el rostro del político, desafiándolo a hacer una escena, desafiándolo a salirse de la línea. Katsuki no iba a jugar el juego de mierda de Deku, pero iba a hacer algunas preguntas difíciles. Dio un paso hacia el hombre, pero antes de acercarse, alguien más se acercó. Bakugou lo reconoció. Mirio. El candidato vestía un bonito traje y por un momento ese Deku de mierda pareció confundido, antes de que su expresión cambiara a una de curiosidad contenida. Lo siento, dijo Mirio, inclinándose profundamente. Imoku frunció el ceño. Esta vez, Katsuki entendió la confusión de Deku. ¿Qué estaba haciendo Mirio? En nombre de todos los antiguos héroes, lamento las acciones de Itakeyama. Katsuki se congeló. Quería gritar. Eso fue exactamente lo que no se pudo hacer. No te disculpaste con los enemigos. Incluso si ellos tuvieron algo que ver con eso y las acciones de Yuta Takeyama fueron las suyas, nunca te disculpaste. Ese Deku de mierda no se lo merecía. Inko lo hizo, pero nunca Deku. Bakugou se vio obligado a mirar mientras Deku se inclinaba hacia Mirio, extendía las manos y empujaba al ex héroe en posición vertical. Su expresión era de simpatía, pero Katsuki podía ver la forma en que sus ojos eran duros. No eres Yuta Takeyama, dijo Imoku, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. No es necesario que se disculpe por sus acciones, agregó. Mirio inclinó la cabeza, aceptando las palabras. No vio el riesgo, no de la forma en que lo hizo Katsuki. No vio la mirada velada que le dio Imoku, la que prometía dolor. Tenía que hacer algo. Representante. Bakugou llamó. Los ojos de Imoku se clavaron en los suyos. También el de Mirio. Hombre joven. Así que esa era la forma en que el puto Deku iba a jugar. Como si nunca se hubieran conocido. Katsuki sonrió. Oh, Deku se iba a arrepentir. Maldito Deku. Mataste a tu madre. Y ni siquiera tienes las agallas para presentarte. Él escupió. Bakugou vio el dolor en la cara de Imoku antes de que el maldito Deku recuperara el control. Creo que estás muy equivocado, joven. Inko Midori ya no era mi madre, dijo. El resto de los dolientes parecían confundidos. Mocoso de mierda. Katsuki reconoció la voz de su madre. Hizo pequeñas explosiones en sus palmas para mantenerla alejada. Eres patético, Deku. Siempre lo has sido. Mirio se acercó a él. Bakugou se deslizó hacia el representante. No lo iban a cerrar aquí. Joven, estás angustiado por el dolor, dijo Imoku con frialdad. La implicación es obvia. Pero Katsuki no obedeció a Deku. Los transeúntes asintieron con la cabeza en señal de acuerdo con el representante. Cobarde. ¿Cómo pudiste lastimar tanto a la tía Inko? Él gritó. Mirio se abalanzó sobre él, envolviéndolo con fuertes brazos y una mano sujetando la boca de Bakugou. Trató de morder pero Mirio se mantuvo firme. Para. Siseó en el oído de Katsuki. No iba a escuchar. El maldito Deku estaba allí. Llorando por Inko como si fuera una seguidora más. Debería estar de rodillas llorando. Debería estar pidiendo perdón a todos sus antepasados, al mundo, a Inko. No debería estar aquí, parado allí con un traje elegante, luciendo triste, cuando todo esto era culpa suya. Está angustiado, escuchó Katsuki decir a Mirio, repitiendo las palabras de Imoku. Trató de gritar alrededor de la mano de Mirio. Trató de luchar, provocando explosiones. Era peor que luchar contra el hormigón. Podría volar hormigón. Mirio simplemente se quedó allí, asimilando todo. Me lo llevaré, agregó Mirio. Eso sería lo mejor, dijo Imoku. De alguna manera Mirio logró inclinarse, y con Katsuki todavía pateando, golpeando e intentando morder y gritar, se alejó. Bakugou miró a Imoku todo el tiempo. Los jodidos ojos de Deku estaban sobre él y justo cuando su madre le cortó la vista, que estaba irrumpiendo detrás de Mirio, mirándolo, captó la expresión en el rostro de Imoku. Fue engreído. Allí hubo triunfo. Gritó en la mano de Mirio. No ganarás. De alguna manera, el jodido Deku parecía saber lo que decía porque vio al representante negar con la cabeza, los ojos verdes se tornaron rojos. El mensaje fue claro. El maldito Deku pensó que ya había ganado. Katsuki le mostraría lo contrario. Shosa miró a su jefe. El editor estaba pálido. No era un estado en el que la había visto antes. Editó una de las revistas más importantes del país.
Era una de las pocas revistas de héroes que había logrado la transición a una nueva normalidad. Como resultado, la había visto recibir llamadas de abogados que amenazaban con emprender acciones legales, de la policía que exigía saber quién era su fuente, del gobierno haciendo exactamente lo mismo. Chosa la había visto romper escándalos, romances, nacimientos, muertes y matrimonios. La había visto boca abajo a todo sin sudar. Ahora estaba pálida, como muerta. ¿Quién diablos era ese? Preguntó Chosa cuando colgó el teléfono. Notó la forma en que lo hizo. Suavemente. Como si fuera dura, la persona con la que había estado hablando lo sabría. Chosa vio cómo Ensa tragaba. Ella lo miró a él. Ese fue Imoku Kakurete. Chosa frunció el ceño. Conocía ese nombre. Representante Kakurete. Ese es él, asintió Ensa. ¿Y? Preguntó. El hombre era sin duda el independiente más poderoso de la Cámara de Representantes. Estaba listo para la reelección este año, pero por los números, Chosa pensó que era un zapato. Sus electores lo amaban. Lo que no entendía es por qué parecía que Ensa había visto un fantasma. Ella resopló. Es por eso que no vas a llegar a ninguna parte, murmuró. Kakurete es dueño de Phoenix Wave, le dijo. Oh, murmuró Chosa. Oh. Él entendió. Phoenix Wave era su empresa matriz. Fue su gestión lo que significó que Hero Weekly se había transformado en News Weekly y eso se debió principalmente a las políticas de Kakurete. Políticas que eran muy impopulares en ese momento pero que habían resultado exitosas. Incluso si él era el que cambiaba las reglas para que tuvieran éxito. Entonces, ¿qué quiere? Preguntó Chosa. Kakurete no había puesto a Ensa en ese estado solo porque llamó. Quiere que hagamos una exposición sobre el candidato Mirioto Ogata. ¿Exponer? Chosa preguntó con cuidado, poniendo especial énfasis en las sílabas. Exposé, confirmó Ensa. ¿Qué quiere que encontremos? Chosa no era idiota. Cuando un hombre como Kakurete les dijo que hicieran una revelación, esperaba un resultado particular. Aunque fue extraño. No tenía idea de por qué Kakurete podría querer eso. Togata no estaba corriendo contra él después de todo. Chosa apartó ese pensamiento de su mente. Estaba por encima de su nivel salarial. No lo dijo, pero sugirió que echáramos un vistazo de cerca a sus años en la UA. Ensa respiró hondo. Chosa asintió. UA solía ser un tema popular. Iré a sacar los archivos, dijo. Ese fue el mejor lugar para comenzar. Puede que ya tengan algo allí. Y si no lo hicieron, bueno, no fue tan difícil encontrar información interesante. Todo se trataba de cómo lo enmarcabas, y si el jefe decía que lo enmarcaras de una manera, no iba a cuestionar eso. Afop. Imoku miró la videollamada. ¿Estás seguro de eso? Yatou Rida, el actual líder de la oposición, le preguntó con seriedad. Estoy seguro, respondió suavemente, enfocando sus palabras con cuidado. El hombre suspiró. No puedo evitar pensar que si los héroes todavía estuvieran presentes, entonces. Imoku ayudó a levantar una mano. Dejó que su expresión cambiara a una de leve decepción. Nada hubiera cambiado, le dijo a Yatou. No lo sabe, objetó el hombre. Y pronto estaré en condiciones de asegurar que las cosas puedan cambiar. Esa respuesta hizo sonreír a Imoku. Es cierto, pero te aseguro que nada habría cambiado en mi meeting. La señora Midoriya todavía no podía decirlo. Quizás un héroe podría haber hecho algo, insistió el líder de la oposición. Imoku sintió una punzada de molestia hacia el hombre. No se mostró nada en su expresión, pero para enfatizar, negó con la cabeza. Se extendió un poco con el gesto. Yatou confiaba en él, después de todo. ¿Contra otro héroe? Hizo la pregunta bruscamente. Su mejor trabajo lo hizo con cadencias y tono cambiantes. La gente respondió a eso casi sin saber que lo estaban. El líder de la oposición hizo una mueca. Imoku ladeó la cabeza. Todo el mundo está pasando por alto eso. Ella era una heroína, pero obviamente no una verdadera heroína. Si lo fuera, entonces, bueno, nunca habría estado en esa posición. Todavía hay males en este mundo, lo sé, dijo. Razonablemente. Pero darle a la gente el título de héroe simplemente los hace salir más, o simplemente cubre el rostro del mal, agregó, dejando que el líder de la oposición se cuele ese pensamiento por un tiempo. No había mucho que se pudiera decir en contra de eso, no con la historia que se había desenterrado justo antes de la votación para reintegrar a los héroes a la sociedad, para sacarlos de su pedestal. En The About era el mejor ejemplo, pero se habían encontrado otros ejemplos menores, y ahora la ex Pro Hero Moon Lady simplemente había demostrado el punto nuevamente.
Incluso Tomura había demostrado el punto, con su historia. Tomura estaría feliz de que su historia hubiera sido uno de los últimos clavos en el ataúd del héroe. Inko no querría que las cosas cambiaran debido a su muerte, continuó Imoku. ¿Entonces crees que es mejor tratar con ellos en silencio? Preguntó Yatou. Sí, asintió Imoku. Y sabes que las cifras me apoyan. En los últimos años, la destrucción relacionada con las peculiaridades durante los arrestos ha disminuido. Por una vez, las primas de seguros también bajaron. Solo aumentaba con los héroes que hacían arrestos. La reintegración de los héroes en la sociedad, ha salvado tanto dinero como vidas. Las estadísticas estaban muy claras con él. Los seguros, especialmente a lo largo de las rutas de transporte y en las ciudades, se habían reducido porque ya no había héroes que los destruyeran sin sentido mientras intentaban detener a alguien que simplemente necesitaba un poco de compasión. Las tasas de criminalidad disminuyeron y las muertes causadas por peleas de héroes contra villanos se redujeron a cero, principalmente porque no había héroes. El equivalente en estos días era la policía contra los delincuentes, y no atrajeron la cantidad de atención, estaban mejor planificados y las tasas de muerte accidental se redujeron. Así que todavía era una victoria allí con los números. Más importante aún, aumentó la confianza en el sistema. En ese aspecto de la gobernanza, el público creía que el gobierno lo había hecho bien. Sin embargo, se habían equivocado en muchos otros aspectos, razón por la cual Yatou sería el próximo primer ministro. Salvo cualquier gran escándalo, Eimoku no sabía nada digno de eso. Lo había comprobado. Además, era hora de un cambio. Aún así, solo había habido beneficios de reintegrar a los héroes. Sí, pero todavía hay villanos por ahí, objetó Yatou. ¿Me gusta? Preguntó Imoku, sabiendo muy bien cuál iba a ser la respuesta. La liga, le dijo el líder opositor. Imoku sonrió. La liga realmente demuestra mi punto. ¿Estudiaste alguna vez su dogma? Preguntó. No. Fue para destruir héroes, le dijo Imoku a Yatou. Pero creo que era más que querían la atención, y para conseguir esa atención, atacaron llamativamente. Eso es lo que realmente querían. Ahora, no estoy diciendo que sean buenas personas, y no estoy perdonando lo que pero como los héroes se fueron, la liga también se fue. Era la visión ingenua de la liga, pero a veces era mejor explicar las cosas de esa manera. Las complicaciones solo hicieron más complicaciones. Todavía existen, dijo Yatou a la defensiva. Todavía existen, estuvo de acuerdo Imoku. La policía lo sabía y era muy probable que el líder de la oposición se convirtiera pronto en primer ministro. Habría sido incluido en algunos informes de seguridad que probablemente incluyeron el pequeño truco en Biosimip. Y todavía están violando la ley, pero ya no están atacando escuelas, y donde atacan hay un enfoque claro. La policía ahora es libre de perseguirlos sin que el público salga lastimado, ¿y no es eso de lo que se trata la sociedad? No de un individuo disfrazado y con licencia que se toma la ley en sus propias manos. Yatou respiró hondo. Imoku prácticamente podía decir lo que estaba pensando el político. Habían sido amigos durante años, después de todo. Estaba pensando en el miembro de la liga que la policía había capturado, que luego había sido asesinado por la liga. Era innegablemente cierto que mientras el miembro de la liga estaba muerto, nadie más lo estaba. Eso fue un cambio del pasado. Pragmáticamente, fue la mejor situación. Los héroes son una respuesta fácil. Son una respuesta llamativa, pero no son la solución correcta a largo plazo. Vivir con peculiaridades es la respuesta correcta, sin sostener algunas peculiaridades para ser más iguales que otras. El líder de la oposición captó la referencia. Sus labios se crisparon. Yo solo suspiró. Simplemente no me gusta verte sufrir, dijo. Y es obvio para todos cuánto extrañas a la señora Midoriya. Allí no hubo ninguna sugerencia inapropiada. Imoku asintió. Era una gran mujer. Más fuerte que la mayoría lo será. La historia de lo que había pasado había sido noticia pública. Yatou lo sabía ahora. Pero fue asesinada por un ex-héroe, por lo que restituir a los héroes no es la respuesta. No creo que haya una respuesta para eso. Añadió. No había respuesta que Yatou pudiera darle. Toga, sin embargo, era un asunto diferente, pero no ahora. Aún no. A tiempo. Entonces Takeyama sufriría las consecuencias. Si está seguro, dijo suavemente el líder de la oposición. Estoy seguro, respondió Imoku con firmeza, empujando su poder hacia el hombre. Estaba seguro, y no necesitaba que el gobierno pronto interfiriera. Está bien, cedió Yatou.
A la gente no le gustaría que sus primas de seguro subieran de nuevo. Al presupuesto del gobierno tampoco le gustaría, señaló Imoku con una sonrisa, sabiendo que había ganado. Yatou gimió teatralmente. Y eso es algo en lo que tendré que pensar. ¿Seguro que no quiere ser mi tesorero? Positivo. La independencia me sienta bien. No se había unido al gobierno. No estaba dispuesto a unirse a una fiesta diferente y finalmente se las había arreglado para calmar los rumores de que debería comenzar su propia fiesta. No necesitaba a otros. Bueno, la puerta siempre está abierta. Incluso después de las elecciones. Imoku cuestionó astutamente. Especialmente después, le dijo Yatou. Imoku sonrió. Siempre supo que estaría en esta posición. Simplemente nunca esperó los sacrificios. Pero esto era por el bien de todos y eso a veces requería dolor. Había ido demasiado lejos ahora para dar marcha atrás, así que resistiría. Después de su sacrificio, se lo debía a su memoria. Afop. Jouro miró a su jefe. Parece preocupado, señor. Yo soy. ¿La reunión? El jefe había sido llamado a una reunión hoy. Una de esas reuniones a las que la dirección tenía que ir, porque la alta dirección decía que tenía que hacerlo. Jouro estaba agradecido de no estar tan arriba del tótem. La reunión, llegó la confirmación. Todo lo que Jouro sabía sobre la reunión era que había tenido lugar y que tenía los más altos niveles de gestión. No era necesario que niveles superiores de administración le dijeran que acudiera cuando se trataba de una reunión con el propietario. Su jefe, Utsuna, le dio una mirada. ¿Sabes quién es el dueño de Phoenix Wave? Preguntó. Jouro asintió. Phoenix Wave era propiedad de Kunsu. Kunsu había comprado una participación mayoritaria en la empresa hace unos 15 años. Entonces se les conocía como Wave. El grupo de medios se centró en entregar noticias heroicas. Algunas partes, como la revista Hero Weekly, se centraban en la basura, mientras que habían sido noticias de Wave Zero. Y eran buenos en eso. Proporcionaron noticias de alta calidad, pero más importante aún, precisas sobre héroes. Una fuente secundaria, una que patrocinaban pero que no garantizaban, había sido el mejor lugar para encontrar información sobre peleas de héroes contra villanos en vivo. Cuando Héroes se reintegró a la sociedad, el grupo cambió su nombre a Phoenix Wave. Había sido una instrucción de Kunsu, supuestamente desde arriba, y estaba destinada a simbolizar el hecho de que el grupo Wave se levantaría como el fénix de su adversidad. Y lo hicieron. Hero Weekly se había convertido en News Weekly, aunque seguía siendo basura. Y su suministro de noticias había cambiado a información regular, sobre la que en realidad habían pasado bastante tiempo informando de todos modos. Ahora incluyeron cosas como un informe de tráfico, que fue alimentado por sus usuarios. También llevaban advertencias cuando aparecía alguien que quisiera ser un villano. La policía generalmente los acosaba, así que nunca fue un gran problema. Entonces un representante de Kunsu estaba allí. Preguntó Jouro. Utsuna negó con la cabeza. No es un representante. Eso significaba el dueño. El mismo Imoku Kakurete. Mierda. Mierda. Repitió Utsuna. Jouro respiró hondo. Parecía que Utsuna quería hacerlo. ¿Qué quería él? Tenía que ser algo que Kakurete quisiera, lo que estaba preocupando a Utsuna. ¿Quiere que informemos sobre Mirio Togata? Respondió Utsuna. Jouro tardó un momento en recordar quién era Togata. Mirio Togata. Candidato a la Cámara de Representantes. Él era joven. Más joven que nadie, corriendo y representado a muchos héroes. No se había dicho explícitamente, pero casi toda la comunidad de héroes estaba detrás de él. Probablemente querría reinstalarlos. Jouro no estaba seguro de cómo sería eso. No estaba seguro de que el gobierno lo permitiera, pero si ganaba la oposición, tal vez hubiera una posibilidad. Y Kakurete había sido quien había propuesto el proyecto de ley de reintegración original, o lo que se había convertido en el proyecto de ley. Fue el entonces viceprimer ministro Kiyoshi Takenaka quien inició la votación que en realidad condujo a la reintegración de los héroes. Bueno, Togata es noticia, dijo Jouro diplomáticamente. ¿Quiere que informemos negativamente sobre Togata? Aclaró Utsuna. ¿Togata o la oposición? Togata. Oh, murmuró Jouro. ¿Dio alguna razón? No hay razón. Utsuna se enfureció. Nunca ha hecho esto en el pasado. Hemos construido nuestra reputación siendo un canal de información fáctico y bipartidista. Si de repente comenzamos a sesgar nuestros canales de información, la gente se dará cuenta. Nos dejarán. ¿Le dijiste eso? Por supuesto que sí, dijo Utsuna.
Su respuesta fue, y cito, no si lo que informa es la verdad. Eso era técnicamente cierto, pero sonaba muy parecido a una excusa conveniente. Entonces, ¿por qué quiere esto ahora? Como dijiste, nunca intentó influir en nosotros en el pasado. Utsuna comenzó a caminar. Estoy frustrado por el hecho de que él está preguntando. Incluso si encontramos algo perjudicial sobre Toogata, el hecho de que Kakurete nos haya pedido que lo informemos lo cambia todo. Hasta ahora, he podido mirar a la gente a los ojos y decirles honestamente que Kakurete nunca ha influido en nuestras políticas de publicación. Ahora no puedo. ¿No te gusta la implicación de la corrupción?, resumió Jouro. Estaba acostumbrado a esto. Había sido la caja de resonancia de Utsuna durante mucho tiempo. La mayoría de la gente pensaba que los editores estaban por encima de los meros periodistas, pero Jouro reconoció que era una asociación. Si Utsuna hubiera sido menos escrupuloso, Jouro simplemente habría escrito un artículo y lo habría encontrado rechazado o alterado para adaptarse a las nuevas instrucciones. No me gusta. Y no me gusta el control. Entiendo que él es el dueño y que hemos tenido suerte de que no interfiera. Sí, no estamos. Utsuna lo miró antes de completar la oración. De hecho, no ha interferido y me frustra que quiera hacerlo ahora. Jouro asintió, antes de entornar los ojos. ¿Qué tal si miramos esto de una manera diferente?, cuestionó. En lugar de concentrarnos en que Kakurete nos diga qué hacer, veamos qué harías si Sono entrara ahora mismo con una historia dañina sobre Toogata. Me refiero a algo realmente malo, algo que lo invalidaría por completo como candidato. ¿Harías? ¿Antes o después de comprobar sus hechos? Él asintió. Él lo permitiría. Sono a veces era un poco relajada con su interpretación de los hechos. Después, aclaró Jouro. Y todas son ciertas, agregó. Publicaría. Utsuna declaró. Entonces centrémonos en eso, sugirió el reportero. No vamos a inventar tonterías sobre Toogata, y Kakurete lo sabe. Así que veamos qué podemos encontrar. Quizás te dijo que lo hicieras porque hay algo. Utsuna no parecía convencido, pero no había mucho más que pudiera hacer. Vea lo que puede desenterrar. Concéntrese en la relación de Toogata con All Might y Sir Telle. Jouro le dio una mirada. Incluso si se enterara de que Toogata estaba tirando a alguno de ellos, no iba a ser una gran historia. Al menos, no contra Toogata. No se vería bien para All Might o Sir Telle. Eso no, resopló Utsuna. Fuera de la cuneta, cierto, Jouro le dio una sonrisa. Aunque, esto tiene que tener algo que ver con ese intento de asesinato, murmuró. Utsuna lo miró fijamente y Jouro pudo ver la mente de su editor trabajando. Hizo una mueca. ¿Qué es? Es apenas posible que Toogata conozca al acusado. Jouro abrió el archivo en su tableta. Y Takeyama, ex-Pro Moon Lady, leyó. Eso no es sorprendente, dada la historia de Toogata, dijo, sin estar convencido de que hubiera alguna historia allí. Si voy a perseguir algo tan obvio, también podría seguir el rumor de que Kakurete estaba a punto de proponerle matrimonio a Inko Midoriya. Ese rumor había surgido hace unos años en una de las noticias que ni siquiera consideraban un competidor. Fue una alimentación de basura. Solo las cosas más extravagantes o escandalosas llegaron a ese canal. O lo había hecho. Algún idiota le había preguntado a Kakurete. El hombre había parecido físicamente enfermo ante la sugerencia, antes de verse absolutamente lívido. Y luego los demandó. De hecho, habían presentado una defensa bastante buena y se rumoreaba que varios de los enemigos políticos de Kakurete habían puesto los fondos para ello. Su defensa había admitido que habían informado de los rumores, pero que los habían denunciado porque esa era su alimentación. Fue uno que no se centró en las noticias, sino en los rumores. Realmente es bastante bueno intentar usar lo que eran para defender sus acciones. No había sido suficiente. Los había aplastado. Pero nunca por él mismo. Kakurete no dijo ni una sola vez en todo el proceso que se sintiera ofendido. De hecho, admitió que, como figura pública, era de esperar este tipo de rumor e insinuación. Los demandó en nombre de Inko Midoriya. Y ahora estaba muerta, habiendo usado su peculiaridad para tirar de la bala y el arma destinadas a él. El rumor iba a volverse loco de nuevo. Aunque no sería en público, eso no impidió que la gente hablara. No te atrevas. Utsuna espetó. Toogata probablemente conoce a Yu Takeyama, pero mira si hay más conexión. Él no habría, Jouro no terminó la oración. Su editor entendió su significado. No lo creo, pero de los otros no estoy tan seguro.
Sus ojos estaban en la imagen de Sir Nicteye en su tableta. Hou asintió. No dijo nada. Hubo mucha emoción involucrada con el desmantelamiento del sistema Ero. Algunos héroes se habían vuelto malvados por eso. Y algunos, supuso, podrían haber estado esperando su momento. Después de todo, eran solo humanos. Y todos los humanos tenían equipaje. Afop. Bueno, tenemos problemas. Mirio parecía arrepentido. Katsuki resopló. ¿A quién le importa? Nos da una razón para perseguir a ese maldito Deku directamente. Y ser arrestado directamente, respondió Sir Nicteye. El ex prohéroe y el justiciero se miraron el uno al otro. Allí no había amistad. Aizawa se frotó los ojos. Es por eso que no le gustaba encontrarse así. Siempre hubo enfrentamientos. Compartían un objetivo similar, pero definitivamente no compartían la misma idea de cómo lograr ese objetivo. Bakugou probablemente estaría muy feliz de enfrentarse directamente a Imoku Kakurete. El justiciero solía ser muy realista acerca de sus posibilidades, pero con Kakurete involucrado, toda apariencia de razón desapareció. Shouta ahora entendía por qué Katsuki había venido a buscar su opinión sobre la revelación de que Imoku Kakurete era realmente Izuku Midoriya. Todavía no estaba del todo convencido de eso, dada la reacción de Imoku a la muerte de Inko. El hombre había sido lógico con su reacción cuando le dispararon. Si Inko era realmente su madre, esperaba una reacción más emocional. El hombre nunca había llorado y aunque su gesto de dejar el panecillo fue extraño, no lo fue, simplemente no estaba convencido, incluso si Bakugou estaba seguro. No importaba. Le había dicho eso a Bakugou. Tuvieron que derribar a Imoku Kakurete, no a Izuku Midoriya. Pero justo en ese momento, Kakurete definitivamente estaba ganando. ¿Podemos hacer algo para contrarrestar la prensa que recibe Mirio?, preguntó Sir Nicteye, mirando a Hisashi. Lo estoy intentando, prácticamente susurró en respuesta, pero te lo dije la última vez, no soy una estación política. Sin embargo, ¿conoces gente?, acusó Katsuki. Y estoy tratando de hablar con ellos. Pero nadie quiere decir nada en contra de Kakurete en este momento. El presentador de radio no necesitó decir por qué. Con el intento de asesinato, el sentimiento general en ese momento era de simpatía hacia Kakurete. Si el tirador fuera otra persona, habría dicho que Kakurete lo planeó. Bakugou golpeó una mano hacia abajo. Estallaron explosiones. Deku es un bastardo, pero no habría hecho eso cuando Inko estaba allí. Miró a Sir Nicteye. El héroe mayor lo miró con ojos inexpresivos. No estaba sugiriendo que lo hizo. Y Takeyama lo hizo y la teoría actual es obvia. Si bien fue el gobierno quien votó para reintegrar a los héroes, fue Kakurete quien comenzó el proceso de pensamiento. ¿O qué tal si vamos con la teoría más obvia?, escutió Bakugou, que la perra se dio cuenta de que Kakurete es el jefe de la liga. Sir Nicteye se inclinó hacia adelante, ignorando las explosiones que Katsuki todavía estaba haciendo. Si no podemos encontrar el enlace, dudo que ella pueda. Bakugou no. Más bien decidió que era hora de hacer algo. No hay un vínculo obvio, Bakugou, suspiró Aizawa. Yu Takeyama estaba cerca de Kamui Worlds, y probablemente estaba actuando debido a su asesinato. Excepto, ¿por qué actuó ahora? Habían pasado años desde la muerte de Kamui World. Creo que ha estado bajo cuidado, dijo Midnight en voz baja. Cuidado. Cuidado de la salud mental, espetó el ex héroe profesional. No estoy seguro, pero estoy bastante seguro de que tiene que ser algo así, o ella habría atacado antes. El grupo asintió. Eso era cierto. Aunque la explicación no impidió que el vigilante mirara a Aizawa como si de alguna manera lo hubiera traicionado. Hay un vínculo entre Kakurete y la liga, pero él es muy bueno manteniéndolo oculto. Dudo que Takeyama hubiera podido encontrarlo, especialmente si ella ha estado bajo cuidado. Los viejos se unen, murmuró Katsuki. Aizawa le devolvió la mirada. Se había acostumbrado a las miradas de Bakugou. Le enseñé a Takeyama, tengo una buena comprensión de sus habilidades. Entonces, ¿por qué la perra lo hizo? No podría haber visto lo que iba a pasar. El mantel ardía bajo la mano de Bakugou mientras preguntaba. Estaba cabreada de que, aunque la policía sabe exactamente quién mató a Kamui Worlds, dijo Nemuri en voz baja, nadie está cazando a Gabi. Eso incluso podría ser cierto. El líder interino de la liga estaba en un registro muy público que había matado al prohero, pero tampoco era estúpido. La clandestinidad de las actividades ilegales era completamente funcional y casi completamente separada de los ciudadanos respetuosos de la ley.
Dabi vivía cerca de la parte superior de la pila, lo que significaba que no necesitaba presentarse muy a menudo. Y no lo hizo. Por lo general, había desaparecido cuando la policía podía responder. Había áreas malas de las que simplemente no les gustaba informar. Los políticos negaron la existencia de esas áreas. Se esforzaron mucho para asegurarse de ir hacia ellos, a la luz del día. Y, aunque nadie pudo probarlo, Aizawa estaba seguro de que los villanos se esforzaron mucho para asegurarse de que no les pasara nada a los políticos. Siempre había algún pícaro que intentaba algo. Ellos no necesitaban eso. Necesitaban la ilusión de la normalidad y fueron lo suficientemente inteligentes como para hacerla cumplir. Nada de eso tenía que ver con Imoku Kakurete. ¿Sabías que ella lo iba a hacer? Aizawa preguntó en voz baja. Nemuri negó con la cabeza. No, respondió ella con urgencia antes de que alguien pudiera reprenderla por no detener al otro ex prohéroe. Pero si tuviera que dar una razón, diría que esa fue la que la volcó. Maldita perra, gruñó Bakugou, aunque no estaba claro a quién se refería. ¿Podemos sacar provecho de lo que dijo? Preguntó Shinigami Teye. Hisashi negó con la cabeza. Te lo dije, nadie quiere decir nada contra Kakurete en este momento. ¿Cuánto tiempo será eso? El presentador de radio se limitó a mirar a Shinigami Teye. No es necesario decir la declaración. No había forma de saber cuánto tiempo sería, pero podían estar seguros de que Kakurete aprovecharía la situación todo el tiempo que pudiera. Es trágico, sí, pero ella era una espectadora, dijo la ex compañera de All Might. En realidad, ella estaba en su equipo de campaña, les dijo Hisashi. Y hay mucha simpatía por ella dados los desafíos que enfrentó, por lo tanto, hay simpatía por Kakurete. Shinigami Teye resopló. Tenemos que probar la relación entre Imoku y la liga, interrumpió Aizawa antes de que volvieran a dar la vuelta en círculo. ¿Estamos seguros de que hay uno? Preguntó Midnight. Positivo, gruñó Bakugou. El maldito Deku es su maldito jefe oculto. Sospecho que ha sido bien entrenado. Creíamos que Tomura era el sucesor elegido del All for One, pero si es este Imoku Kakurete, entonces no dejará pistas obvias, dijo All Might. El hombre había estado escuchando hasta entonces y Aizawa se sorprendió un poco al escuchar el lado serio del hombre. Era más agradable que la naturaleza jovial que solía proyectar. Luego vamos tras las pistas no obvias, indicó Shinigami Teye. Bakugou le dio una mirada antes de negar con la cabeza. Permaneció en silencio, aunque a los ojos de Aizawa, parecía haber un aire de presunción en su postura. ¿El proveedor de la liga? Preguntó Yaji. Es tan resbaladizo como la liga, añadió Katsuki. Eso fue razonable. El hombre comerciaba en el inframundo y, aunque para ser proveedor, tenía que ser contactado, no era estúpido. El grupo reunido sabía que el hombre, Hiran, había estado suministrando a la liga durante al menos la última década. Para sobrevivir tanto tiempo en el inframundo, tenía que tener cuidado. Traté de encontrarlo, de llegar a Dabi, pero ahora tengo que tomar otro camino. Bakugou gruñó. ¿De otra manera? Preguntó Yaji. Katsuki sonrió, levantando una mano que apretó en un puño. Una forma más directa, dijo. Peleando, murmuró Aizawa la explicación. ¿Estás en las rondas de lucha? Preguntó Mirio. No es como si supieran luchar, el justiciero descartó la pregunta. ¿En cuál estás? Presionó Mirio. Osaka. Demasiado riesgo en Tokio. Entonces, ¿cómo te lleva eso a Dabi? El candidato parecía confundido. Bakugou lo fulminó con la mirada. Dabi dirige todos los anillos de combate subterráneos, espetó con impaciencia. Ganas lo suficiente en cualquiera de ellos, te ascienden a Tokio y tienes la oportunidad de enfrentarte al campeón. Me importa un carajo eso, pero cuando gano Osaka, recibo una invitación para ver a Dabi. Mirio asintió hacia la mesa. Tenía un sentido bastante repugnante. ¿Estás seguro de que no te reconocerán de todos modos? Preguntó. Todavía no, Bakugou se encogió de hombros. Sabían cuál sería su respuesta. Simplemente lucharía para salir. Al menos eso es lo que intentaría. La mesa sabía que era mejor no tratar de convencer al justiciero de su plan, y sinceramente, si lo que decía era cierto, recibiría una invitación para ver a Dabi si ganaba los combates de Osaka, era el más rápido. Camino más directo al líder interino de la liga. Díganos dónde es la reunión, murmuró Shinigami Teye antes de mirar a su alrededor. He estado investigando las empresas de Kakurete. Sus empleados tienen un alto sentido de lealtad. Por supuesto que sí, resopló Katsuku. Son perdedores sin peculiaridades.
El sentimiento no era uno que se compartiera en la mesa, dado que dos de ellos no tenían peculiaridades, pero era uno de la comunidad. No era todo el mundo, pero era una visión lo suficientemente amplia de que la persecución estaba muy extendida. La política de Imoku Kakurete de contratar únicamente a personas sin peculiaridades no le había hecho ningún favor en algunas áreas, pero en otras, le había ganado seguidores leales. El 50% de los miembros de su electorado indicó que votaría por él. Fuera de su electorado, la mayoría de las personas sin peculiaridades votarían por cualquier candidato que Kakurete respaldara. Bueno, no están hablando, lo que significa que no puedo averiguar mucho sobre las finanzas de Kakurete. ¿Qué pasa con el departamento de impuestos? Mirio preguntó en voz baja. No investigarán sin una sospecha razonable, explicó Yaji antes de que Bakugou pudiera decir algo. Y según ellos, Kunzu y todas las subsidiarias están por encima de la mesa y pagaron sus impuestos. Tienen que serlo para tener contratos con el gobierno, agregó. No hay ningún conflicto de intereses ahí. Toshinori suspiró mientras negaba con la cabeza. Kunzu nunca está directamente involucrado, y Kunzu es la empresa que posee Kakurete. Los titulares de los contratos suelen ser de 3 a 4 empresas. Eso sigue siendo un conflicto de intereses. Bakugou siseó. No cuando cada empresa informa sus resultados de forma independiente, dijo Sidney Telle. Él también había investigado esto. Según el gobierno, eso los hace independientes, y Kunzu es simplemente el accionista mayoritario. Y Kakurete ha incluido todas las acciones que posee en el registro. Ha declarado sus intereses y permaneció fuera del comité de selección en lo que respecta al Kerry de Biosimip. Contrato. Todavía se podría informar. No hay escándalo ahí, dijo Izashi con cansancio. Realmente no quería que su programa se convirtiera en político, pero podía ver que podría tener que insertar algunas cosas en él. Su productor quería razones y llamaría la atención de Kakurete. El ex-héroe profesional no tenía miedo de una pelea, pero el representante no luchó de la misma manera que lo hizo. Estaba acostumbrado a la guerra de palabras y reputación. Estaban acostumbrados a enfrentamientos más físicos. Tenían que encontrar algo de influencia, y cosas obvias como el conflicto de intereses era algo en lo que se ponía a los reporteros novatos, e Imoku había hecho todo según las reglas. Seguir el dinero es la primera regla para rastrear el crimen, dijo Sidney Telle. He seguido el dinero. Todo está contabilizado. Joder, no, gruñó Katsuki, dejando que pequeñas explosiones golpearan la mesa de nuevo. Sabemos que no lo es, dijo Yaji, apaciguadoramente. Pero los libros están en orden. Al menos los públicos lo están, y no vamos a tener acceso a los reales, agregó. Eso nos deja tratando de encontrar otras pistas, dijo Midnight. Bakugou negó con la cabeza. Era obvio que estaba reconsiderando trabajar con ellos. Si pudiera conseguir a Hiran, podría conseguir a uno de la liga. Y vimos lo bien que salió, dijo Sidney Telle. Katsuki rugió ante la excavación. Al menos hice algo. El grito. Al menos mataste a alguien, corrigió la declaración el ex-héroe profesional. Bakugou resopló. Si la policía hubiera hecho su maldito trabajo, gruñó. Todos sabían lo que había sucedido. Ujiko había sido asesinada por una toga disfrazada mientras estaba en una celda de detención después de haber sido traída por Kirishima, quien fingió haber capturado al miembro de la liga. ¿Deberíamos traer a alguien de la policía? Sidney Telle ignoró a Bakugou con su pregunta. ¿OMS? Preguntó Aizawa. Tenía varios candidatos, pero tenía curiosidad por saber quiénes pensaban los demás que podrían ser prácticos. El hijo de Endeavor es un joven capaz, dijo Mirio. Y tendría una razón para unirse a nosotros. ¿Mitad y mitad? Bakugou resopló. ¿Quieres arruinar su carrera como la tuya? Mirio no dijo nada, pero se sintió ofendido. Traerlo proporcionaría legitimidad. Katsuki negó con la cabeza. Sin pruebas, la legitimidad no importa. Eso era cierto. Por el momento no había ninguna razón real para traer a uno de los héroes que había entrado en la fuerza policial. Todo lo que harían sería arriesgar su carrera. Sería demasiado fácil para Kakurete echar un vistazo aquí. No importaba lo discretos que fueran y se habían esforzado por ser discretos. Bakugou ni siquiera había entrado por la puerta principal. Había entrado por el techo para que nadie lo hubiera visto entrar en esta habitación. Pero era un riesgo que no podían correr. Entonces, ¿de dónde sacamos las pistas? Preguntó Mirio. Podría aceptar que no había necesidad de traer a otra persona todavía, pero tenían que llegar a alguna parte. Tú mismo dijiste que Hiran es tan escurridizo como cualquier miembro de la liga.
Hemos visto lo que sucede cuando nosotros... Bakugou gruñó. Fue el responsable de la captura de Ujiko. Cuando, repitió Mirio, ponemos bajo custodia a un miembro de la liga. Ninguno de sus socios comerciales está dispuesto a hablar, entonces, ¿quién más está allí? ¿Quién podría estar dispuesto a revelar la verdad? ¿Qué pasa con los asociados de la liga? Musitó Sir Teye. ¿Hiran? Preguntó Hisashi. Acababan de mencionar a Hiran. Hiran no. Los demás. Los que hicieron esas abominaciones. Están muertos, anunció Katsuki. Miró a Sir Teye. He estado detrás de este hijo de puta durante años. Deku es un inútil, no estúpido. Entonces, ¿qué pasa con otras relaciones más personales? Preguntó Mirio. ¿Cómo? Preguntó Midnight. ¿Novia? No tiene uno, respondió Bakugou. ¿Familia? Sugirió Mirio. No hay hermanos, y solo su madre sigue viva, respondió Aizawa. Pero es difícil localizarla. ¿Qué quieres decir? Katsuki tenía curiosidad. Exactamente lo que dije. Es difícil localizarla. Rara vez está en su apartamento. El detective pudo ver los engranajes girando en la mente de Bakugou. Pudo ver que ya se habían entregado a Sir Teye. No me he acercado a la mujer, agregó. Podría interpretarse como acoso, explicó, dándole a Katsuki una mirada penetrante. El justiciero resopló. Pequeñas cosas como esa todavía no le molestaban. Aizawa se preguntó qué haría falta para que Bakugou se lo tomara en serio. ¿Había algo más? Preguntó Sir Teye intencionadamente. Dudo que obtengamos algo de su madre. Nada que vincule a la liga con Kakurete al menos, explicó. Yagi asintió. Entonces, ¿qué hay de alguien más en el inframundo? Él sugirió. No uno de la liga, sino alguien más en el inframundo. No saben nada, se quejó Bakugou. He golpeado a muchos de ellos como para saber eso. Algunos saben que la liga supuestamente tiene otro líder, pero en lo que a ellos respecta, Dabi es el jefe de la liga. Aizawa miró a Yagi, entrecerrando los ojos al recordar algo. ¿Cómo localizaste a All for One en el pasado? Preguntó. Después de que Heroes se reintegró, y después de que Camino, más información sobre ese villano en particular salió a la luz. Ha sido el hombre Boogie del inframundo. Un rumor, una sombra, pero All Might sabía que existía y lo había perseguido. Hicimos un seguimiento de muchas cosas, dijo. Dinero. Rumores de extravagancias inusuales o poderosas que desaparecen. Científicos. A veces informantes y, el exero número 1 suspiró profundamente. Golpeando a algunos de ellos, admitió. Bakugou se rió. Sin embargo, esta vez es diferente, advirtió Yagi. All for One fue más práctico. Kakurete parece sentirse más cómodo actuando a través de los demás y permaneciendo oculto. Era un pensamiento extraño, dado que Kakurete era miembro de la Cámara de Representantes. No parecía ocultar nada, excepto su conexión con el inframundo. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Preguntó Mirio. Esa era la cuestión. Los ojos rojos de Katsuki se volvieron hacia él. ¿Hay algo de lo que están diciendo falso? ¿Diciendo? Los papeles, aclaró Bakugou, no le agradarán. Se refería a toda la mala prensa que había estado recibiendo Mirio últimamente. Mucho de esto es acusar a Mirio de ser demasiado joven, dijo Nemuri. Recordó haberlo leído y hacer una mueca de dolor porque realmente no había muchos argumentos que se pudieran hacer en su contra. Mirio era joven. A los 30, o tenía 31 años, si ganaba, sería el representante más joven de la historia. Incluso Kakurete recién había comenzado a finales de los 30. Así que aprovechamos la juventud de Mirio, dijo Sir Teye encogiéndose de hombros. Tenemos que demostrar que la juventud no es algo malo aquí. Es una de las razones por las que elegimos su electorado. Tiene una población más joven. ¿Qué son las encuestas de opinión? Están cerca, dijo Hisashi. Puede que su estación no sea política, pero sabía de estas cosas. ¿Qué más están diciendo? Están apuntando a la inestabilidad mental a raíz del ataque de League que se llevó Mikirk, dijo Sir Teye. ¿No se supone que esas evaluaciones sean confidenciales? Preguntó Hisashi. Se había estado preguntando eso por un tiempo. Mirio suspiró. Lo son, pero cuando solicité ser candidato, tuvieron que ser revelados. Bastardo, murmuró Katsuki. Él ya sabía quién había hecho esa legislación. Deku probablemente creía que había pensado en todo. Tenía que haber algo que se había perdido. Sir Teye miró hacia un lado, pensando. Los informes han sido cuidadosos.
Las revistas y los feeds más basura están informando sobre las cosas más escandalosas. Los feeds más conservadores están siendo más cuidadosos. ¿Quieres decirme que todo es verdad? Preguntó Nemuri con los ojos muy abiertos. Lo que he visto tiene suficiente elemento de verdad, admitió Sir Teye. ¿La carga de fuerza excesiva lanzada? Preguntó Izashi. Era límite, defendió Sir Teye a Mirio. ¿El triángulo amoroso en Wa? ¿Eso qué? Estalló Mirio. Katsuki se rió entre dientes pero reconoció el significado del arrebato de Mirio. ¿Entonces esa no es verdad? Preguntó Aizawa, lacónicamente. ¿Quién informa eso? Preguntó Nemuri, interesado. Esa basura alimenta al... Bakugou no fue el único en sacar su teléfono. Unos momentos después, algunas personas se reían entre dientes. Al, que significa analizar la vida, fue un canal de mala calidad lleno de escándalos, algunos de los cuales incluso podrían ser reales. Aquí dice, estás en un triángulo amoroso con Nejireado y Tamaki Amahiki. Y al menos parte de la razón de tu ruptura después de que Sir Teye perdió su peculiaridad fue que Nejire te había dicho que prefería a Tamaki, pero que se arrepintió tanto que ninguno de vosotros estáis juntos y felices. ¿Qué? Mirio jadeó. La relación comenzó en Wa. Eso no es cierto. Mirio se sintió ofendido. Así que es algo que podemos usar para contraatacar, dijo Aizawa. ¿Quién es el dueño de Al? Hola Fénix. Sorprendentemente, fue Yaji quien respondió. Que es propiedad de Kunzu, que es propiedad de Kakurete. ¿Podría Mirio demandarlos por difamación? Preguntó Midnight. Podríamos, pero no volvería a Kakurete. En el mejor de los casos, Phoenix Wave dejaría libre a la Liga Americana. Y la Liga Americana vive para ser demandada. Cuantas más demandas tengan, más cerca de la verdad creen que están. Las usan como publicidad. La única forma de hacer que Kakurete se entere de esto sería encontrar un correo electrónico, un mensaje o algo de él que les diga que arruine la reputación de Mirio. Después de eso, hubo un par de miradas hacia Bakugou. Soy un justiciero, no un maldito ladrón. Él chasqueó. Y te digo, no habrá un registro de eso. Si el maldito Deku lo hubiera hecho, lo habría hecho verbalmente. Así que uno de los editores podría dar testimonio de ello. ¿Por qué? Preguntó Sir Teye. Para ellos, esto es solo un negocio. Necesitamos algo sólido. La palabra de un editor de revista, especialmente una que proviene de una fuente de mala reputación, no será suficiente para derribar a un representante. Hay una manera, dijo Bakugou. Yo podría simplemente sacarlo. Eso es asesinato. Resuelve el problema. Entonces, por lo que puedo ver, Deku simplemente va a caminar sobre ustedes, declaró. Aizawa resopló. Estaban en una mala situación. Tenía que haber algo que pudieran hacer. Se inclinó hacia adelante. Es muy probable que Katsuki tenga razón, y no habrá evidencia de que Kakurete haya dado alguna instrucción para ser negativo hacia Mirio. Deberíamos concentrarnos en aquellas cosas que probablemente funcionen. ¿Sacarlo? Bakugou disparó, pero Aizawa sabía que esta vez estaba diciendo que era deliberadamente molesto. Afortunadamente, Sir Teye también lo reconoció. Siguiendo el dinero. Aizawa respondió. Los libros parecen legítimos ahora. Sabemos que no lo son. Así que miremos hacia atrás en el tiempo. Tiene que haber algo allí. Nadie es un villano perfecto cuando comenzaron. Así que vamos a tener una línea de tiempo sobre él, y luego rastrear el dinero en efectivo. El ex-héroe profesional miró a Toshinori. ¿Crees que Kakurete es uno de los estudiantes de All for One? Preguntó. Yaji asintió con la cabeza, con ojos sombríos. Era doloroso que el viejo villano todavía estuviera causando problemas. Entonces, si se parecía en algo a Tomura, habrá algunos errores iniciales. Vimos a Tomura mejorar a lo largo de los años. Creo que extrañamos a Kakurete porque estábamos concentrados en Tomura. Busquemos los primeros errores que cometió. El dinero, asintió Sir Teye. Buscaré en los libros desde el momento en que Kakurete se hizo cargo de Kunzu. Si va a haber un error, será entonces. Katsuki puso los ojos en blanco. Me aseguraré de que la liga permanezca oculta, dijo con sarcasmo. Se traducía en que haría lo que había estado haciendo de todos modos, que era violar la ley y, en general, salirse con la suya. No se dijo que intentaría capturar a más miembros de la liga. Quizás uno de ellos hablaría antes de que lo sacaran. Quizás uno de ellos sabía algo que no debería. Izashi suspiró.
Veré qué puedo hacer para contrarrestar algunos de esos rumores, o al menos disminuir su impacto, le dijo a Mirio. Gracias, dijo el candidato. Veré si puedo conseguir algún documento gubernamental sobre Kakurete. Todavía no soy representante, pero la mayoría de las partes estaban tratando de atraerme. ¿Todavía lo son? Algunos han retrocedido, pero algunos todavía lo hacen. Veré qué pueden darme. Haz eso, animó a Izawa. Tengo algunos contactos comerciales, dijo Nemuri. Nadie en Kunsu, pero conozco a un par de directores de publicidad de un par de canales. Veré qué tienen que decir sobre Kakurete. Era posible que uno de ellos supiera algo. El grupo asintió con la cabeza, pero eran conscientes de que todavía enfrentaban una batalla cuesta arriba. Héroes, nunca se habían alejado de una pelea. No fallarían ahora. Fin del capítulo.